Buenos días nuevamente, mis amados hermanos. Por favor, les ruego nos pongamos en pie para la lectura de la palabra del Señor. Hoy tenemos nuestro texto en Juan capítulo 8, versículos 48 al 59. Dice la bendita palabra del Señor. Respondió: antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fui yo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bendito Señor, glorifica tu palabra, Señor. Que en esta mañana nosotros seamos, Señor, instruidos a través de ella. Que a través de ella nuestras vidas cada día vayan caminando más y más en esa senda angosta que tú has determinado para tus hijos, Señor. Ayúdanos a entender todo esto que tu amado Hijo Jesucristo nos dejó como enseñanza. Ayúdanos, Señor, y que en todo Cristo sea glorificado el Rey Todopoderoso que ahora está a tu diestra, Padre, quien gobierna con poder e intercede por los suyos. A ti toda honra en esta mañana, mi amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Recordamos entonces que este texto de hoy es la continuación de aquella conversación que nuestro amado Señor Jesucristo aún estaba sosteniendo con los judíos. A medida de que se desarrollaba este discurso, cada vez se hacía más evidente que estos hombres no eran discípulos de Jesús. Recuerden que el sermón pasado estuvimos viendo este tema titulado como verdaderos y falsos discípulos, porque en un momento ellos, dice el mismo texto, que creyeron, pero ya demostramos en el sermón pasado, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, de que ellos habían creído superficialmente. Y los comparamos con aquellas semillas que caen sobre rocas, que caen sobre tierra superficial y que no dan fruto. Recuerdan, espero que tengan esto aún bien claro, mis amados. Bueno, entonces en este desarrollo de esta conversación que tenía nuestro amado Señor Jesucristo con estos fariseos, con estos judíos, Él cada vez les demostraba mucho más a ellos que ellos no eran verdaderos discípulos, que ellos no eran lo que creían que eran, porque ellos se estaban basando en una herencia material, porque recuerden, ellos decían que eran hijos de Abraham, como lo dijeron ahora.
Y resulta que las verdaderas riquezas no perecen. Y así como Abraham y todos los profetas perecieron, ¿qué heredaremos de ellos? Las riquezas que no perecen están en el cielo. Los tesoros que no se oxidan ni se los come el hollín están en el cielo. Y están representados por nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Estos judíos estaban orgullosos y no estaban dispuestos de ninguna manera a reconocer humildemente que necesitaban ser libertados del pecado, así como nosotros hemos sido libertados del pecado. Ellos no aceptaban esto porque ellos se creían de una casta superior y diferente. Ahora, Jesús ha llegado en este sermón al corazón del asunto. Él ya expresó los contrastes. ¿Se acuerdan los contrastes que estuvimos hablando en el sermón pasado? De humildad, que tenían que ser humildes, entre otras cosas. Sus palabras fueron penetrantes y le dejaron mucho más claro a estos hombres que ellos no eran libres, que ellos aún seguían siendo esclavos del pecado. Aunque no lo admitieran, eran esclavos del pecado. Demostraron que Abraham no era su padre. No se trata de algo físico. Abraham es llamado también el padre de la fe. Tú puedes ser descendiente directo de Abraham, pero si tú no tienes fe en Cristo, no perteneces a la simiente. Hablamos también de la simiente, que es Cristo Jesús. Bueno, esto nos va a llevar hoy a nuestro texto de esta mañana. A medida de que los judíos responden a lo que se dijo anteriormente, va quedando más y más claro que Jesús no se equivocó cuando hizo la evaluación y cuando les dijo a ellos que su padre era Satanás, no Abraham. Cada día, en la medida en que profundiza nuestro amado Cristo en todas estas palabras, les va evidenciando a ellos quiénes son. Pero nuestro amado Cristo no solamente hace eso. Él, en la medida en que demuestra esto, también vemos su misericordia, porque aún siendo él maltratado verbalmente hasta este momento, él les sigue ofreciendo a ellos la gracia salvadora. Pero el orgullo que tenían no les permitía entender lo que Cristo realmente quería enseñarles. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. ¿A cuántos de nosotros no nos han hablado, nos hablaron por tanto tiempo del Evangelio? Pero éramos nosotros los que creíamos tener la razón. Éramos nosotros los que únicamente creíamos en nuestra fuerza, en nuestras capacidades. Pero llegó el día en que el Señor nos inhabilitó y nos ha demostrado y nos sigue demostrando cuán débiles somos nosotros, cuán frágiles somos nosotros, cuánto necesitamos de Cristo para poder vivir una verdadera vida, mis hermanos. Así que esto no solamente le aplicaba a ellos, también aplica hoy y nos aplica a nosotros. Entonces, estos varones judíos ya estaban en la imposibilidad de refutar los argumentos de Jesús. Ellos no podían refutar esos argumentos, porque Cristo era conciso en todo lo que decía, veraz en todo lo que decía. Y ellos eran en este momento deshonrando al Mesías. Ya aquí empezaron a deshonrarlo como pues ya venían. Y finalmente, como veremos en el texto de hoy, ya no solamente lo estaban deshonrando verbalmente, sino de que ya iba a haber una agresión, quería haber una agresión incluso física en contra de nuestro Salvador. Entonces el sermón de esta mañana se ha titulado El rechazo del incrédulo ante la verdad revelada. El rechazo del incrédulo frente a la verdad revelada, parte 1. Tenemos 5 puntos del sermón, hoy estaremos viendo 3 puntos. ¿Cuáles son? Un insulto al Hijo, primer punto. Segundo punto, una promesa en medio de los insultos. Tercer punto, la superioridad de Cristo sobre Abraham. Vamos entonces, mis hermanos,
a nuestro primer punto de manera inmediata: un insulto al Hijo. En el versículo 48 leemos: respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Miren lo atrevido que estaban siendo ya con el mismo Jesús. Pero Jesús responde con tanta mansedumbre, mis amados hermanos. Dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Cuánta mansedumbre, cuánto dominio propio, cuánta templanza en nuestro Señor Jesucristo, que podía desaparecer a estos hombres inmediatamente. Miren, para entender lo insultantes que estos hombres estaban siendo con nuestro amado Señor Jesucristo, necesitamos recordar la forma en que los judíos veían a los samaritanos. Y esto ya lo vimos. Lo vimos en Juan 4:4, cuando estuvimos hablando de la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Que hablamos que cuando los judíos necesitaban desplazarse de un lugar a otro en esta tierra, preferían darse la vuelta y no cruzar donde estaba la población de los samaritanos, porque los consideraban inferiores a ellos. En Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo es que tú? Porque ella se sorprendió que un judío le pidiese agua. Dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque ya saben, la costumbre era el desprecio de los judíos hacia con los samaritanos, y mucho menos que le pidiera agua. Y Juan añadió en este texto que les acabo de leer una nota en paréntesis, porque dice: porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. No hace falta decir que fue un ataque vulgar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero como si eso no fuera suficiente, agregaron la acusación de que estaba poseído por un demonio. O sea, ya había ahí un doble insulto. Esta es una acusación que se hacía contra alguien que estaba completamente loco, porque en ese tiempo a los locos, a los indigentes, era a los que llamaban endemoniados. Bueno, a Jesús lo estaban tratando como lo peor. Pero los diablos eran ellos, sin duda alguna, y no Jesús, como se va a demostrar en este sermón. Cualquiera que fuera la razón, ellos no creyeron la verdadera declaración que incluso Jesús había hecho sobre ellos. Al contrario, ellos se sentían justificados porque decían que su padre era Abraham. Al igual que Satanás, estos hijos del diablo se volvieron a las calumnias cuando no pudieron ganar la discusión. Mi hermano, la verdad no pelea con el justo. El justo, cuando se le habla la verdad, ama, pero el necio te escarnece. Empezaron a atacar a Jesús con insultos y mentiras para tratar de obtener una ventaja en la discusión, porque todo de ello se trataba de ¿qué? De apariencias. De apariencias. Jesús había silenciado a estos hombres con sus argumentos totalmente irrefutables hasta el día de hoy, y no tenían a dónde ir. Ellos no podían discutir con la verdad. Así que, como no podían discutir con la verdad, empezaron a atacar al mensajero. Esa misma estrategia a lo largo de los nombres, de cuando se nombra a Satanás en las Escrituras, son las que él emplea. Miren, a nosotros no debe sorprendernos, mis hermanos, cuando somos atacados y calumniados, porque muchos odian la causa de Cristo, muchos la odian. Los enemigos de Cristo no están interesados en buscar la verdad de un asunto, sino en ganar un argumento. Eso es lo único que les importa. Pero, ojo,
A nosotros no debe sorprendernos cuando somos atacados a causa del testimonio de Cristo, a causa del evangelio de Cristo. Pero si tú eres atacado por tus malos actos, por tu mala conciencia, porque eres chismoso, porque eres ladrón, porque eres adúltero, porque eres fornicario, el Señor no tiene nada que ver con esto. Esa es tu responsabilidad. Y sabes una cosa, eso sí no debe sorprenderte. La Escritura dice que bienaventurados aquellos que son vituperados por Cristo y a causa del Evangelio. La Escritura nunca dice que vituperados aquellos que son perseguidos por ladrones. No. Eso no dice la Escritura, mis hermanos. No nos engañemos, porque somos tan pecaminosos a veces que hacemos el mal y vamos a pedirle al Señor que nos guarde del mal que hicimos, de las consecuencias del mal que hicimos. No, no nos engañemos. Al contrario, creo que el Señor te va a poner ahí para que hagan justicia sobre ti. Entonces, estos personajes que estaban con Cristo, ellos estaban dispuestos a emplear cualquier estrategia para lograr a ese fin que ellos perseguían, y era pues hacerse ver como quienes tenían la razón delante de todos. Y esta es una señal para quienes sí son los verdaderos discípulos. Pero no debemos esperar nosotros, mis hermanos, ser tratados de otra manera en este mundo hostil. Nosotros no tenemos por qué pelear como peleaban estos judíos con insultos hacia un mundo. Nosotros no ganamos nada utilizando la violencia, porque incluso estamos pecando cuando lo hacemos. Estamos atentando en contra de la imagen que todo ser humano porta a imagen y semejanza de Dios. Las cosas no se resuelven así. Como les dije, la verdad no es hostil para el que es hijo de Dios, para que él es un verdadero discípulo. Pues sabemos que por la verdad murió Cristo. Pero cuando un cristiano entra a través de la estrecha puerta y pone un pie en la senda estrecha que conduce a la vida, miren, todo el infierno se desata para destruir a tal persona. Cuando usted ha sido regenerado por el Santo Espíritu de Dios, cuando ha sido bautizado, cuando quiere caminar en obediencia, no dude que vendrán ataques. No lo dude, mi hermano. Si usted es un verdadero cristiano y discípulo, vendrán ataques. Hay de aquel al que el mundo ama. Cuando usted está bien con el mundo, es porque usted está satisfaciendo los deseos que el mundo exige de usted. Siempre ha sido así con los santos de Dios, con los verdaderos hijos de Dios. Incluso antes de que Cristo viniera era así. ¿Acaso no mataron a todos los profetas? Mataron al mismo Cristo, iglesia. Entonces, así como Satanás fue mentiroso desde el principio, así siguen siendo sus hijos. Sus súbditos siguen siendo así. Miren, David clamó en el Salmo 120, versículo 2, y dijo: libra mi alma, Señor. Y miren lo que dice: que libre mi alma ¿de qué? De labios mentirosos y de lengua engañosa, porque eso es lo que abunda. Es aquí donde debemos recordar que aunque puedan calumniarnos en toda la tierra, y tal vez, mi hermano, quitarnos la vida a causa del Evangelio, sus falsas acusaciones no tienen peso en el cielo. Podrán tenerlo aquí, pero no en el cielo. Allá donde nuestro Señor está resucitado y en gloria,
quien ya ha ido delante de nosotros y que fue a preparar moradas para sus hijos. Allá las acusaciones de los hijos de Satanás no tendrán ningún peso. Quizá aquí la justicia del hombre puede comprar, vender testigos, hacer acusaciones falsas, injurias que las creen, calumnias que las creen, pero delante de Cristo eso nunca va a pasar. Delante del Señor eso nunca va a pasar, iglesia. Pueden traer dolor y sufrimientos temporales a nuestra vida, todas estas cosas. De hecho, nosotros sabemos, porque ya lo hemos dicho en la iglesia, que Cristo dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo nos dijo en la Biblia, tranquilos hijos, que ustedes no van a sufrir, no van a llorar, no van a padecer frío, ni calor, ni hambre. Él no dijo eso en las Escrituras. No dijo eso. Él dijo que tendremos sufrimientos y aflicciones, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Aún así, amada iglesia, ¿cuánto cuidado no ha tenido el Señor de cada uno de ustedes? Cuán bello, hermoso y misericordioso no ha sido el Señor cada día con cada uno de nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de lo que nosotros aún somos, a pesar de que en la mayoría de las veces nos vemos vencidos por nuestro pecado. Ahí está el Señor siendo fiel, pero no fiel a ti. No creas que el Señor es fiel a ti. Él es fiel a su palabra. Porque Cristo dijo, recuerden, que ninguno de los que el Padre le dio se perderían. Porque nadie podrá arrancar de la mano todopoderosa de Dios un hijo que ya fue escogido. Pero tiene que luchar, mi hermano. Es que esa es la evidencia de que tú eres salvo. De que tú luchas, de que tú odias el pecado, de que tú odias la mentira, todo aquello que representa el pecado. Primera de Pedro 2:23. Miren lo que hacía nuestro Cristo. La pregunta es, ¿nosotros lo hacemos? Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. A su Padre. A su Padre. Este fue el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer hoy. En lugar de responder a estas falsas acusaciones que estos hombres le hacían a Cristo, nuestro Señor respondió señalando la seriedad con que estaba siendo deshonrado. Miren, Jesús respondió cuando ellos lo acusaron de que tenía demonio. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, yo no tengo ningún demonio. Miren esa respuesta de Jesús. Sino que honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis a mí. Cuánta mansedumbre, mis hermanos. Pero en cambio, algunos de nosotros nos pueden decir, oye, qué maluca te ves hoy. Ya quieres matar a la persona. Si Jesús fuera quienes ellos decían, si Jesús fuese quienes ellos estaban tratando de calificar como si tuviese un demonio, sus palabras no hubiesen sido tan impactantes para estas personas. Porque esas palabras fueron impactantes para ellos. Los descontrolaron, como vamos a ver. Miren, estos hombres estaban hablando con Jesucristo, quien había sido establecido claramente como el Mesías por el Santo Espíritu de Dios. Estos hombres estaban hablando con aquel del que todos los profetas habían hablado. Y ellos eran conocedores de la ley. Lo tenían enfrente de ellos. Y aún así, miren lo que hacían. Cómo lo injuriaban, cómo lo calumniaban. Pero nada de esto se escapó a la voluntad del Padre. El motivo de todo esto, mis amados hermanos, que hizo Jesús fue honrar y glorificar
a su Padre. Porque Él todo lo que hizo fue con esto, para honrar y glorificar a su Padre. Asimismo, que estos hombres afirmaban honrar. Miren, el argumento de Jesús aquí es claro, muy claro. Si honro a mi Padre y tú me deshonras, entonces estás demostrando que Dios no es tu Padre. Eso era lo que le estaba diciendo a los judíos en pocas palabras. Yo honro a mi Padre porque vengo de Él, Cristo lo dijo ya. Y yo hago la voluntad del Padre, lo que Él me envió a hacer. Pero si tú me deshonras a mí, estás deshonrando al Padre. Por lo tanto, tu Padre no es Dios. Entonces, iglesia, por la palabra que acabamos de ver de Jesús mismo, la primera razón por la que debemos honrar al Hijo es porque Él siempre honra al Padre. Esa es la primera razón. Los que deshonran al Hijo muestran que Dios no es su Padre. Así de sencillo. Sino más bien que su Padre es el diablo, que también deshonró al Padre desde el principio. Y es que estos insultos, el desarrollo de estos textos cada vez se hacen más graves, ya que Jesús no buscaba su gloria. Como lo dice el versículo 50. Dice, pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. Miren, Jesús era inamovible. Él era inquebrantable frente a las falsas acusaciones de estos hombres, porque Él no estaba buscando su propia gloria. Él estaba obedeciendo la voluntad del Padre. Tremenda humildad de nuestro amado Señor Jesucristo, mis amados. Tremenda humildad. Pero, ¿saben una cosa? Hoy muchos buscan su honra. Muchos buscan su gloria aquí en la tierra de manera equivocada. Y me refiero más directamente a los falsos maestros, que predican cualquier tipo de patrañas en una iglesia. Ellos solamente buscan que la gloria sea de ellos. Ellos no aman a Cristo. Ellos no saben que Cristo es el centro de todo. O sí lo saben, pero no les importa. Entonces no tienen ninguna diferencia con aquellos que lo ofendían en aquel tiempo antes de que fuese a la cruz. Él era inamovible, mis hermanos. Jesús no vino a la tierra para glorificarse a sí mismo. La Escritura no lo dice, sino para glorificar a su Padre. A Jesús lo glorificó su Padre. No vino a exaltarse a sí mismo, sino a humillarse, porque Él tomó carne, tomó forma de siervo, se hizo obediente y se hizo obediente hasta la muerte. Sabía que Dios su Padre lo exaltaría en su debido momento y que Él no tenía que buscar su propia gloria. Miren, Jesús era tan poderoso. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Getsemaní, cuando Pedro le arrancó la oreja con la espada a un soldado. ¿Qué dijo Jesús a Pedro? ¿Acaso no podría yo llamar a mis ángeles para que hicieran justicia por él? Cristo podía hacer eso, pero no. Él estaba totalmente decidido a obedecer la voluntad de su Padre. Y lo hizo. Y eso nos ha beneficiado a nosotros, no a Él. Porque Él no necesita nada de ti ni de mí. Como hemos aprendido, Dios es Dios con o sin nosotros. Jesús está aquí repitiendo un principio que mencionó ya en Juan 7:18 y que nosotros lo vimos. Cuando dijo, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Ustedes saben, las personas que tienen el problema ese del mí, yo, buscan su propia gloria. Ahí no hay humildad, sino un ego inflado. Cristo no busca su propia gloria. Pero Él busca la gloria ¿de quién? Del que lo envió, de su Padre. Su punto es este. Si alguien es verdaderamente un mensajero enviado de Dios,
no buscará su propia gloria, sino la gloria del Padre. Un enviado es enviado a llevar un mensaje, no a recibir la gloria de ese mensaje, porque él no es el autor de ese mensaje. Eso hizo Cristo. Ahora, Cristo sí era el autor de ese mensaje. ¿Cuánto más mérito tiene Cristo? Él es el único que merece toda gloria, honra y honor, mis hermanos. Nuestro amado Señor Jesucristo. El objetivo de Él era simple y llanamente buscar la gloria de su Padre. Aunque esto significara un gran sufrimiento, una gran humillación y un gran dolor. Aunque esto le significó a Cristo morir en una cruz. Pero Él buscaba era la gloria de su Padre. Juan 5:41. Además, mis hermanos, Cristo dice en este texto, o sea, Él no busca gloria para Él, y además lo dice en Juan 5:41, no recibo gloria de los hombres. Cristo lo dijo, no recibo gloria de los hombres. Cuán equivocados estaban estos hombres, estos judíos que le acusaban. Cristo no estaba buscando gloria de ellos. Él simplemente buscaba la gloria de su Padre, la gloria del que lo envió. Ahora, este principio se aplica no solo a Cristo, sino también ¿a quién? A los seguidores de Cristo. Si tú dices que eres un seguidor, un verdadero discípulo de Cristo, este mensaje también te debe aplicar a ti. Miren, así como el Señor no buscó su propia gloria, nosotros tampoco debemos hacerlo. Nosotros no debemos hacer como muchos hacen hoy, que dan un mercadito a un hermano y se toman la foto, la selfie. Eso hacen muchos hoy, mis hermanos. ¿Qué están buscando? Gloria del hombre. Los discípulos tampoco de Cristo deben buscar gloria del hombre. No, no debemos buscar gloria del hombre. Nosotros ahora tenemos que buscar la gloria de Cristo, iglesia, porque somos su iglesia. Cristo buscó la gloria de su Padre y nosotros, sus redimidos, buscamos la gloria de Cristo. Y si tú y yo buscamos la gloria de Cristo, también estamos buscando la gloria del Padre. Porque el que no ama al Hijo no ama al Padre. Y el que ama al Hijo ama también al Padre y a su Santo Espíritu. Miren, los que buscan su propia gloria son los hijos del diablo. Así de sencillo. Como vimos la última vez, los falsos discípulos no están interesados en llevar gloria a su Padre. Quieren buscar gloria para sí mismos ahora. Ellos no quieren esperar y dejar que el Padre los glorifique en su tiempo. ¿Por qué creen ustedes que todos aquellos que únicamente quieren gloria para ellos se esfuerzan por obtener riquezas en este mundo, humillar a su prójimo? Están buscando gloria para ellos. ¿Y quién le puede dar gloria a estas personas? Los que aman el dinero más que a la vida. El dinero les da una gloria que es perecedera, una gloria que es temporal. Yo no estoy diciendo que el dinero sea malo. El dinero es bueno, porque Dios ha permitido que el dinero exista. Pero aún el dinero debe ser usado hasta para la gloria de Dios, mi hermano. ¿Qué tenemos nosotros que no se nos haya dado? Desnudos salimos del vientre de nuestras madres. Todo lo que tenemos después de eso es ganancia. Los de aquí quieren recibir la gloria de los de aquí. Porque la gloria de este mundo para ellos tiene más valor que la gloria eterna a la cual nosotros esperamos, iglesia. Jesús sabía que la gloria de este mundo no significa nada. Dijo en el versículo 54, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. La verdad es que buscar su propia gloria y honor en este mundo no es solo una distracción de lo que estamos llamados a hacer. Nos pone en oposición a Dios. Cuando nosotros
únicamente estamos interesados en que nos glorifique el hombre, en que nos digan cuán buenos somos por lo que damos, estamos yendo en contra de Dios mismo, hermano. Y peor aún, cuando utilizamos el evangelio para eso. Es por eso que las escrituras dicen que Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos. Pero da gracia ¿a quién? A los humildes. No debemos exaltarnos a nosotros mismos, sino humillarnos. Así como Cristo fue exaltado en gran medida después del tiempo de su humillación, todos los verdaderos santos de Dios serán exaltados, seremos exaltados en el gran día en que Cristo regrese por su iglesia. Porque la Biblia dice que todos los hijos de Cristo, todos los redimidos de Cristo, que ya murieron y cuando Él venga en su segunda venida serán resucitados también, todos serán resucitados, pero los creyentes serán glorificados y estarán con Cristo para siempre, mis hermanos. Pero todos aquellos que, como estos judíos, únicamente buscaban la gloria de ellos en esta tierra, ellos también serán resucitados, al igual que tú y que yo, pero ellos no serán glorificados para estar con Cristo eternamente y para siempre. Ellos serán resucitados y sus cuerpos serán acondicionados para poder resistir la ira eterna del Padre. ¿Ven la diferencia? Que no nos encuentre Cristo haciendo oposición al Padre, a Él. Que no nos encuentre el Señor en eso, mi hermano. Todos los verdaderos santos de Dios serán exaltados en el gran día de su ira, cuando Cristo regrese por su esposa. Y será ahí cuando nosotros reinaremos con Él. Porque la Biblia dice que su iglesia reinará con Cristo. Miren, toda la vergüenza, toda la desgracia, la calumnia y el sufrimiento que pudiésemos tener en esta tierra serán borrados junto con cada lágrima que nuestros ojos derramen, iglesia. Serán borrados. La Biblia dice que no habrá más llanto ni dolor. No habrá memoria de ello, mis hermanos. Seremos realmente plenamente felices. Pero aquellos que buscan su propia gloria aquí y ahora, ellos serán eternamente humillados. Así que, mis hermanos, coloquen la balanza. ¿No es mejor para nosotros humillarnos por un poco de tiempo para que seamos exaltados eternamente? ¿O será para nosotros mejor autoexaltarnos eternamente para que seamos humillados eternamente? Por simple lógica, debemos saber, iglesia, que esta gloria no vendrá a nosotros porque somos dignos, porque ninguno de nosotros es digno. Ninguno de nosotros es digno. Sino, esta gloria vendrá a nosotros por el único digno, que es Cristo Jesús. Por eso la Escritura también dice que el único mediador entre el Padre y nosotros es ¿quién? Cristo. No es más nadie. No es más nadie. Ni ángeles, ni muñecas de yeso. Nada de eso. Nada de eso, mis hermanos. Ahora, Cristo fue humillado. Él fue burlado, vituperado. Y Él no se lo merecía. Él no se lo merecía. Porque Él fue hallado sin pecado, mis amados. Él sufrió lo que tú y yo debíamos sufrir. Eso sufrió Cristo en esa cruz. Él sufrió los días más dolorosos y humillantes en esa cruz para que nosotros recibiéramos gloria eterna y merecida cuando estemos a su lado. Eso hizo Cristo por nosotros. Eso se llama gracia, porque no lo merecíamos. Un gran favor eterno e inmerecido
que ninguno de nosotros no merecíamos, hermano. Ninguno de nosotros. Jesús dijo: es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Eso se lo dijo a estos discípulos que aún lo siguen acusando. Él estaba argumentando aquí claramente que la afirmación de estos hombres de tener a Dios como su Padre era falsa. Eso era lo que él les estaba diciendo, sino que él se lo decía con estas palabras tan sabias y aún llenas de misericordia. Aún los estaba llamando a salvación. Lejos de glorificar a Jesús, ellos seguían calumniándolo y calumniándolo. Y aunque Jesús no estaba buscando su propia gloria, el mismo Dios que ellos afirmaron como suyo, Él sí estaba buscando la gloria de su Hijo Cristo. El Padre sí la estaba buscando. Y esto los puso enseguida en oposición directa a Dios. Y nos muestra la segunda razón por la que nosotros debemos honrar al Hijo. ¿Cuál es? Porque el Padre lo honra. Mire, esto debería servir de advertencia a todos los que calumnian a Cristo, a todas aquellas personas que dicen que Cristo era un simple y mero profeta, aquellos que niegan la deidad de Cristo. Ellos están en oposición contra el Padre, porque la Biblia demuestra claramente que Cristo también es Dios. Ellos estaban deshonrando al ungido, al mismo Hijo de Dios. Recuerden que nosotros creemos en la Santa Trinidad. Misma sustancia, 3 personas. Y como la iglesia es el cuerpo y la novia de Cristo, eternamente unidos a Cristo, los que nos calumnian a nosotros también están en rebelión directa en contra del Padre. Pero ojo, que las calumnias que vengan a esta iglesia sean en razón de la predicación del evangelio fiel. Esas son las calumnias por las que yo como anciano me alegraría. Pero si vienen calumnias sobre esta congregación, sobre esta grey, porque tú te comportas allá afuera como un impío, eso a mí me entristecería. ¿Cuánto más no entristecerá esto a Cristo, que fue a la cruz, y al Padre que mandó a su Hijo? Así que comportémonos como cristianos en la calle, mis hermanos, como verdaderos creyentes, no como impíos. Segundo punto, una promesa en medio de insultos. Cristo haciendo promesas aún en medio de insultos. Miren lo que dijo nuestro amado Redentor. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué hubiese dicho alguno de ustedes? Váyase para el infierno enseguida. Cristo no, Cristo estaba diciendo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que obedezca su palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora, miren lo que dice. Cuando él dice estas palabras llenas de gracia, viene y dice, entonces él dice, ahora conocemos que sí tienes demonio. O sea que esas palabras que Cristo dijo, llenas de gracia, los convencieron a ellos de todo lo contrario. Cuán ciegos estaban. Dicen ellos, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos no tenían ni idea que tenían al mismo Dios encarnado frente a ellos, mis hermanos. Aunque tenían todas las evidencias, todas las señales que pidieron le fueron dadas. Todas. Mientras Jesús continuaba su discurso con estos hombres de corazón duro, volvió una verdad fundamental que él expuso una vez más: la rebelión de estos hombres. Él utilizó estas palabras solemnes que estamos escuchando cuando él dice, de cierto os digo. De cierto os digo.
Recuerden, este es Jesús, el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Y con estas palabras solemnes, Él está tratando de enfatizar la importancia de lo que estaba a punto de decir. Cuando encontramos esto en la Biblia, aunque toda la Biblia es verdad, estos son énfasis claros que el mismo Salvador hizo y que debemos prestarle mucha atención. Entonces Él dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Después de todo lo que estos hombres habían hecho y dicho en contra de Cristo, miren, todavía Jesús, con amor, les está extendiendo la oferta de la salvación, porque Él les está diciendo claramente a ellos, si ustedes obedecen mi palabra, ustedes van a ser salvos, no verán muerte. No verán muerte. Ahora no estamos hablando de muerte física, ustedes saben a qué muerte me refiero ya. Él repite lo que ha estado diciendo todo el tiempo, que cualquiera que cree en Él y las palabras que ha hablado, será salvo. Eso era lo que Él estaba repitiendo. Guardar su palabra es creer y permanecer en el Evangelio de Jesucristo. No solamente que tú creas intelectualmente, que tú permanezcas y seas obediente, coherente. Miren, creer que el Cordero de Dios es el que vino a quitar ¿qué? El pecado del mundo. Porque la Biblia también dice que Dios no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Creer en el Cordero de Dios, que Él limpia los pecados de este mundo, que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino para salvar. Creer en Él, que Él es el enviado, que vino a pagar la pena de nuestro pecado, para liberarnos de ese pecado, para darnos vida y reconciliación con Dios, con ese hermoso Dios que hemos ofendido siempre. Todos los que reciban y crean en su nombre, se les da por gracia el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué gracia y amor fueron mostrados por Cristo, iglesia. En ese momento se lo demostró a sus enemigos. Sin embargo, escucha la terrible respuesta de ellos. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Miren, si estos hombres hubieran tenido ojos para ver, oídos para oír y nuevos corazones para creer, habrían tomado humildemente en serio estas palabras de Cristo. Habrían comprendido el peligro que corría en sus almas y sabían que quien estaba delante de ellos era el Mesías. En lugar de escuchar atentamente lo que Jesús estaba diciendo, en realidad ellos continuaron justificando su gran desprecio por Jesús, mis hermanos. Simplemente burlándose, despreciándolo. Entonces ellos construyeron un argumento infundado que los condenaba, porque estaban torciendo todo lo que Cristo había dicho. Abraham había muerto hace casi 2000 años, al igual que todos los profetas. Esos hombres de Dios habían probado la muerte. Así que, ¿cómo Jesús pudo hacer esta afirmación que a ellos parecía tan ridícula? En realidad, ¿estaba Cristo haciéndose mayor que Abraham y los profetas? Eso no lo podríamos preguntar nosotros, y evidentemente se lo preguntaron ellos. Estos hombres estaban equivocados, de que Jesús estaba hablando de la mera muerte física. Él no estaba hablando de eso. Mire, eran tan carnales que ellos simplemente estaban pensando que a lo que Jesús se refería era la muerte física. O sea, no se refería a esto. Se refería era a la muerte espiritual,
aquella sentencia que se dio ¿se acuerdan? En Génesis 3:15, cuando cayó Adán y Eva. De hecho, cualquier honra que Abraham y los profetas tuvieron era una honra derivada de ser el medio por el cual el Mesías sería revelado a todo el mundo. O sea, cualquier honra que ellos tuviesen era simplemente porque fueron el medio que Dios utilizó para revelar al que estaba enfrente de ellos en ese momento. Los profetas, miren, ninguno de los profetas se exaltó a ellos mismos. De hecho, nosotros vemos en las Escrituras que normalmente los profetas eran personas que vivían de una manera muy humilde. Los profetas eran como si usted viese hoy caminando por la calle una persona mal vestida, un indigente proclamando la verdad de Cristo. Esos eran los profetas. Ellos no buscaban su gloria, porque ellos forman parte de aquellos vil y menospreciados que Dios escogió para avergonzar a los sabios de este mundo. Esos eran esos profetas. Entonces la acusación de estos hombres contra Jesús fue totalmente equivocada, iglesia. Irónicamente, si alguien se hacía pasar por algo que no era, ¿quiénes eran? Eran ellos mismos, los líderes religiosos que estaban acusando a Jesús. Ellos ponían una apariencia externa de rectitud, de importancia, mostrando la depravación profunda y el egoísmo que tenían en sus propios corazones. No buscaban la gloria de Dios, sino la de ellos nuevamente. Miren, si estos judíos hubiesen reconocido que el que estaba delante de ellos era Cristo, el Mesías, ellos se habrían arrepentido y su orgullo y su justicia propia la hubiesen dejado a un lado. Lamentablemente ellos no hicieron esto, iglesia. Ellos no hicieron esto. Y habiendo escuchado a Cristo, ellos no tomaron esa decisión. El destino de ellos ya estaba sellado. Ellos estaban sellados ya. ¿Por qué? Por el propio rechazo que tuvieron hacia nuestro amado Redentor. Ellos confirmaron que forman parte de aquellos que no son salvos. Porque, tristemente, no todos serán salvos. No todos. El deseo de Dios es que todo el mundo se arrepienta. Pero no todo el mundo se arrepentirá. Aún viendo la gloria de Cristo cuando Él venga en su segunda venida, ni ahí se arrepentirán. Simplemente tendrán un remordimiento de por qué no hice esto o aquello. Entonces el destino de ellos ya estaba sellado. Y lo que hicieron con la palabra de Cristo durante su vida es inamovible. Miren, lo que estos judíos hicieron allá por el año 33, eso está escrito en el libro de la vida. Eso es inamovible ya. Ahí está. Pero ¿saben algo? Ellos van a esperar el gran día de la ira. Y todo esto que ellos hicieron será en contra de ellos. Si alguno de ellos honró al Hijo, de los que estaba ahí y recibieron su palabra, entonces ellos también honraron al Padre y también serán recibidos en gloria. Pero aquí vemos que ellos deshonraron al Hijo y no serán recibidos en gloria, sino que serán echados a la oscuridad eterna. Podemos leer entonces sobre la respuesta de estos hombres y considerar lo que les sucedió. Pero hay una cosa que ni tú, ni yo, ni nadie más puede hacer. Nosotros no podemos cambiar el destino de aquellos judíos, ni de todos aquellos a los que se les ha predicado el Evangelio y se avergüenzan de Cristo. Nosotros no podemos cambiar ese destino, no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer algo. Ellos no tenían esperanza, ya no la tienen, pero nosotros aún tenemos esperanza porque estamos vivos. Aún hay esperanza. Y por eso es que nosotros debemos predicar el Evangelio, porque ni tú ni yo sabemos quiénes serán salvos. Y tú y yo, aún por estar vivos, tenemos la oportunidad
de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesarlos y luchar para no estar cayendo siempre en lo mismo y deshonrar a Cristo. Y recuerden que cuando deshonramos a Cristo, deshonramos al Padre también. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, mis hermanos, no de escoger, porque quien escoge es Dios, pero ya siendo nosotros creyentes, tenemos la oportunidad de ser obedientes a la palabra del Señor, de que maduremos, mis hermanos, de que sirvamos, porque es que todo el tiempo nosotros no podemos estar sentados en la iglesia de la silla, recibiendo el sermón cada domingo, recibiendo las enseñanzas y no maduramos. ¿Cómo se va a extender el reino de Cristo? No les estoy diciendo que el reino no se extenderá a causa de nuestras labores, porque recuerden que la Biblia dice que hasta las piedras hablarán. Si tú te quedas callado, Cristo hasta la hizo hablar un burro. Así que, mis hermanos, maduremos en el Evangelio para que mostremos el fruto, para que cuando tú prediques el Evangelio sea el Espíritu Santo quien te respalde. Pero eso únicamente lo vas a conseguir si te consagras, si tienes comunión, si tienes una lectura responsable de las Escrituras. En pocas palabras, si amas a Cristo. Si amas a Cristo, mi hermano. Todavía hay esperanza. Miren, Jesús no estaba prometiendo que aquellos que guardaran su palabra no verían la muerte física, pero les estaba prometiendo al menos tres cosas. Le estaba prometiendo tres cosas a estas personas con lo que él le decía. Primero, nunca más volverán a experimentar la muerte espiritual, porque estaban muertos espiritualmente. La Biblia dice que todos hemos nacido muertos de ¿qué? En nuestros delitos y pecados. Entonces Cristo les decía que no experimentarían la muerte espiritual, y esto es una aplicación para nosotros hoy. Aunque todos nacemos muertos en estos delitos y pecados, en el momento en que una persona llega a confiar en el Hijo, nace de nuevo. Es una esperanza nueva y viva, cuando por medio de la fe creemos en Cristo, que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Una vez que la vida espiritual es restaurada, nunca se puede perder. Nunca se puede perder. Y es entonces que si en ti habita el Santo Espíritu de Dios, si la casa está ocupada por el Santo Espíritu de Dios, no puedes decir que en ti mora algún demonio. Porque más fuerte es el que está contigo que el que está en el mundo, si eres hijo de Dios. También otra enseñanza que deja Cristo es que el aguijón de la muerte física es destruido. La muerte ya no va a tener más poder para aterrorizarnos a nosotros, a los creyentes. La muerte no es más, miren, ¿cómo debemos ver nosotros a la cesación de nuestras funciones vitales o muerte? Simplemente como ese río que al cruzar nos va a llevar a la tierra prometida. Así debemos ver la muerte nosotros mismos. Es un vehículo que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso es que, como creyentes, cuando un familiar de nosotros fallece, evidentemente debe dolernos, pero nosotros no podemos andar tirándonos en el piso, revolcándonos en la tierra, porque si él es creyente, yo por fe tengo la convicción de que él ahora está mejor que yo. Va a estar con Cristo, mis amados. Incluso nosotros vemos costumbre que hay en pueblos que contratan a mujeres para que lloren a los muertos. ¿Dónde está la esperanza ahí, mi hermano? ¿Dónde está la esperanza? Evidentemente ninguno de nosotros quiere morir, porque somos apegados a esta carne. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros deberíamos pensar así. Deberíamos pensar así. Estar ausentes del cuerpo. Miren cómo deberíamos pensar. Estar ausentes del cuerpo
es estar presente con el Señor donde Él está. Difícil de digerir, ¿cierto? Porque somos muy apegados a esta carne. Pero esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Aunque es desagradable para la carne, no tenemos que vivir con miedo a nuestra muerte inminente, porque todos vamos a morir. ¿Quién de los presentes aquí tiene vida eterna? Absolutamente nadie. Pero nosotros sí tenemos una esperanza viva. Y viva, ciertamente viva. Porque Él reina. Cristo reina a la derecha del Padre con todo poder y autoridad. Y Él nos prometió que nosotros vamos a reinar con Él. Vida eterna. Y seremos glorificados en estos mismos cuerpos, mis hermanos. Para que lo sepan, en estos mismos cuerpos. Estaremos al lado de Cristo. Así que, otra tercera enseñanza que dejó Él. Significa que la muerte eterna, a lo que se llama en la Escritura, la segunda muerte, no tiene potestad sobre los creyentes. Aquellos que nacieron físicamente, pero que aún están muertos espiritualmente y no creyeron en Cristo, tendrán una segunda muerte, que es la eterna. Pero los que creyeron en Cristo no conocerán la segunda muerte. ¿Por qué? Porque seremos resucitados eternamente. Esa es la otra enseñanza que Cristo nos está dejando. Miren, amados hermanos, aquellos que han confiado en Cristo, sí y solo sí serán resucitados físicamente en la segunda venida de Cristo. Físicamente, como se los dije ahora, en estos cuerpos que nosotros conocemos. Claro, ya sin enfermedades, ya sin los brazos torcidos, ya no sin calvicie, pero seremos resucitados en estos cuerpos. Miren, esta iglesia de Pueblo Nuevo es la razón por la que nosotros debemos honrar al Hijo. Que Dios nos esté permitiendo a cada uno de nosotros reunirnos aquí. Vengamos de donde vengamos. Porque ustedes saben que yo vengo de otro lugar. Pero esta iglesia es la razón por la que nosotros debemos honrar al Hijo. Y cuando digo iglesia no me refiero a las paredes, me refiero a cada uno de ustedes, que son el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos honrar a Cristo porque Él honró al Padre. Nosotros debemos honrarlo porque el Padre mismo lo honró a Él. Y nosotros debemos honrarlo porque Él solamente, Él puede salvarnos de la ira venidera y darnos la vida eterna. Así que, mis amados hermanos, Cristo es el protagonista de esta historia. Yo les ruego a Dios que no seamos como aquellos fariseos judíos que tenían la verdad encarnada frente a sus ojos y la despreciaron. Ya ellos no tienen esperanza, pero nosotros aún tenemos esperanza. El Señor nos ayude, iglesia. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque nosotros no queremos de ninguna manera despreciar tu verdad revelada a nosotros, Señor. Porque nosotros queremos honrar a tu Hijo, a quien tú honras también. Queremos honrar a quien nos ha salvado, Señor, y nos ha dado vida eterna, porque nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tu gracia nos ha beneficiado, Señor. Ayuda a tu iglesia. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.